Para Colombia ha sido muy importante la creación y el desarrollo de la Federación Colombiana de Educadores, no solamente porque ha tenido un papel fundamental como movimiento sindical en la consecución de mucho mejores condiciones laborales para los maestros. No hay duda de que en este tiempo los maestros han progresado enormemente en sus condiciones generales de tipo laboral, pero sobre todo de carácter profesional. Yo creo que Colombia necesita con mucha urgencia estas organizaciones que no solamente son de defensa de los derechos y de las condiciones laborales, sino que además son órganos de representación y de participación fundamentales para una interlocución valiosa con los gobiernos. Y yo creo que las políticas educativas no se pueden hacer al margen de los maestros. En lo social, FECODE es una especie de contrapeso, o de eso que llaman en lo político pesos y contrapesos dentro de la organización del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque FECODE, al mismo tiempo que desde su nacimiento ha sido un gran proponente de políticas públicas, o sea, de soluciones a los problemas de la educación, también ha sido un contradictor, yo diría casi natural, de la política pública gubernamental, en el sentido de estar permanentemente saliéndole al paso a aquellas acciones gubernamentales le hacen daño al desarrollo de la educación. Colombia siempre requerirá de una organización como FECODE. FECODE es importante para la historia del país y en general de los movimientos sociales, de manera amplia los movimientos sociales y particularmente el movimiento por la defensa de la educación y de las condiciones del maestro, porque llega en un momento en el cual el país está bastante polarizado. FECODE se funda en inicios del Frente Nacional, 1959. Entonces, primer momento, es importante por el contexto político en el que surge, un contexto de polarización política, un contexto en el que había que jugársela por la defensa de la educación. La segunda causa de importancia de FECODE es porque aglutina efectivamente un sentir colectivo, una insatisfacción colectiva que se viene ya expresando en la fundación de sindicatos regionales. En las luchas de FECODE está sintetizada la lucha por la educación pública y por la dignidad del magisterio en Colombia. FECODE trabaja por la paz históricamente. Quien viene a la escuela es menos posible que vaya a la guerra. Entonces nosotros, FECODE desde siempre, de 60 años luchando por la educación en Colombia y agremiándonos en todo el país, en todos los rincones. FECODE para la historia del país es muy importante, puesto que logran organizar la lucha y la unidad del magisterio y liderar el movimiento social por la defensa de una educación pública, pero más que pública, una educación pública estatal, como se debe entender hoy en día. La educación pública estatal es una educación de calidad. Ya son 60 años en este proceso, en la defensa y la consecución de una educación para todos los sectores del país. Han sido 60 años defendiendo la educación pública de los colombianos, la educación como un patrimonio de toda nuestra sociedad. Ha sido la educación pública la bandera que FECODE ha defendido y por eso es una institución importante para el desarrollo del país. Si no fuera por FECODE, hoy la educación pública no sería ni siquiera un remedio de lo que conocemos como educación pública. Lo que es claro para nosotros los educadores de Colombia asociados a la Federación es que ha liderado nuestra lucha en defensa de la educación pública. Una educación pública que los gobiernos de turno han pretendido de manera sistemática acabar. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, a través de sus 60 años, ha sido la única agremiación que ha defendido la educación pública colombiana y ha defendido los derechos de los trabajadores de la educación. Se ha convertido por ello en un pilar importante dentro del quehacer
de la comunidad colombiana. FECODE es muy importante en el contexto de la educación nacional porque ha sabido representar y defender, por supuesto, los intereses del magisterio colombiano, que no son otros que los intereses de la educación en nuestro país. FECODE ha sido importante para el sindicalismo colombiano y para la sociedad colombiana por varias razones. Número uno, es la principal organización de trabajadoras y trabajadores de la educación en Colombia, que representa la mayoría de la sindicalización, incluso del sector público. Segundo, es la organización que mayor incidencia ha tenido en la agenda pública, especialmente en la defensa de la educación pública y de procurar la garantía del financiamiento para que sea una educación pública, incluyendo acciones de mejora en la calidad. Tercero, el sindicalismo agremiado en FECODE tiene la importancia de la representatividad organizativa dentro de la Central Unitaria de Trabajadores, que es la principal organización del país. FECODE es un ícono del movimiento sindical clasista en Colombia, como quiera que lucha por la calidad de la educación pública, por su gratuidad y por los derechos de cada uno de sus afiliados. Son un ejemplo que los demás sindicatos en Colombia seguimos, emulamos y ojalá podamos desarrollar acciones conjuntas en la defensa de nuestros propósitos. El surgimiento, pero sobre todo la continuidad de los proyectos populares alternativos orientados a la defensa de los derechos de la gente y en este caso específico de la educación pública siempre es una buena noticia para nuestro país, en parte por dos razones fundamentales. La primera, por los inmensos obstáculos que tiene que enfrentar por cuenta de la política retardataria de quienes han orientado y han gobernado este país durante todos estos años, pero también y sobre todo porque sin esos agentes populares como la Federación Colombiana de Trabajadoras de la Educación no sería posible amasar la cantidad de derechos y conquistas y libertades que gracias a la lucha y a la movilización organizada de los maestros y maestras colombianos hemos obtenido. FECODE y los maestros han demostrado a través de su historia que han tenido la capacidad de organizar y movilizar a una gran masa, articulándose con todos los movimientos sociales, con los indígenas, con los campesinos, con los obreros, con las amas de casa y por supuesto con el movimiento estudiantil y con el movimiento del magisterio. Quienes se han encargado y han logrado hacer un aporte importante a ese empoderamiento de las mujeres han sido las mismas mujeres, las mismas educadoras que hacen parte de la federación en los distintos sindicatos del país. Este gremio es el que contribuye a que las nuevas generaciones tengan nuevas esperanzas, por decirlo así. El papel que ejerce FECODE en el liderazgo de las mujeres en el país ha sido grandioso. La prueba de ello es que hay 4 mujeres en el Ejecutivo. La Federación tiene un grupo de mujeres y siempre ha liderado ese proceso de liderazgo en las mujeres, y la idea es que ese proceso se siga llevando a cabo cada día y que las jóvenes asuman ese papel. Considero que FECODE ha apoyado la reivindicación y la lucha de las mujeres, puesto que no solamente tiene una secretaría para tratar asuntos de género, sino que también ha posicionado la agenda que tiene que ver con las mujeres para desescalar todo el patriarcado. De las cosas que rescato de FECODE es que nos ha enseñado a ser líderes, a ser mujeres lideresas.
Otra de las ventajas que le he visto a FECODE con relación a nosotras las mujeres es que nos ha enseñado también el valor de nosotras a nivel profesional. Entonces todas tenemos en este momento las mismas condiciones salariales de los hombres, cosa que en otras épocas era bien distinto. FECODE en sus 60 años ha permitido el empoderamiento de la mujer como docente colombiana. Gracias a FECODE, a través de este tiempo, las mujeres hemos podido tener liderazgo e igualdad en condiciones laborales. FECODE permite que a través de sus diferentes actividades la mujer pueda también liderar procesos de transformación, procesos de cambio, luchas en cuanto a protección y defensa de los derechos, no solamente sindicales y laborales, sino también sociales.